aprovecho yo que estoy medio coordinando un poco todo mientras cargan las transparencias de Jaime, para recordar que al final aparecerá una encuesta y que vayáis preparando preguntas, porque luego dejaremos 3 minutos de desconexión en el que recogeremos las preguntas que tiene la gente de control preparadas, las que vayáis emitiendo, y las traeremos a la mesa y las responderemos. Y creo que ya está preparado Jaime Bullón. Sí, buenos días a todos. Mi nombre es Jaime Bullón, soy senior consultant de la compañía Exevi y mi ponencia trata sobre el riesgo, la gestión de riesgos globales. Como comentaba Alberto, el riesgo es algo que existe inherente a cualquier acción que hagamos, tanto profesional e individual, y que normalmente en las empresas lo vemos como un poco de inquietud, porque son riesgos. Nos gusta hablar de oportunidades más que de riesgos. El comentario que yo os voy a hacer es hablar sobre un poco la evolución de cómo ha ido el riesgo en la empresa, cómo nosotros lo estamos atacando y cómo la nueva versión de la ISO 9001 ahonda en este tipo de gestión, facilitando la gestión en la empresa. Tradicionalmente, los riesgos que analizan las empresas suelen ser de dos tipos. Por una parte, tenemos riesgos financieros. Esos casi siempre están bien aquilatados, están bien analizados por parte de las empresas, fundamentalmente si la solvencia de nuestros clientes, cómo están los impagos, los proveedores, situación de tesorería, riesgos que desde un punto de vista es correcto estar tratados, pero podríamos catalogarlos como un poco defensivos, es decir, no tienen ese espíritu de oportunidad, no tienen ese espíritu de satisfacción con el cliente, es más una mirada hacia nosotros, que es correcta, que hay que hacerla, que todas las empresas tienen que tenerla. Y luego otro tipo de riesgos que normalmente se suelen analizar son la parte legales, lógicamente, las normativas, las regulaciones, depende en qué sector nos encontremos, pues es obvio que debemos tener en cuenta todo este análisis de riesgos por el simple hecho de la supervivencia de la empresa. Y nos volvemos a encontrar un poco con riesgos de un poco carácter defensivo, es decir, hay que hacerlo, lo tenemos que hacer y por consiguiente la empresa se moviliza en ese sentido. En estos riesgos ser analizados, ponemos en negrita, lo siguen siendo solo, en este momento tenemos dudas de que solo sean estos riesgos los que se analicen en las empresas, y de hacerlo se hacen de forma departamental y aislados del resto de la organización. Podemos hacer cualquier encuesta en cualquiera de nuestras empresas, simplemente cuando tomamos un café y nos encontramos con alguien. Los financieros seguro que conocen muy bien los riesgos financieros, los de legal conocen muy bien los riesgos legales, pero el resto de la organización, digamos que dicen, eso es cosa de financiero y eso es cosa de legal. Cuando realmente en cualquier organización, en cualquier empresa, convivimos, como decía antes Alberto, permanentemente, día a día, con el concepto de riesgo, ¿vale? Existen otros riesgos, además de los financieros y los legales, y que además están vinculados a nuestra cadena de valor, es decir, allí donde nosotros damos ese paso para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, bien los grupos de interés que mencionábamos antes, y lógicamente en aquellos procesos de soporte, ¿vale? Algunos ejemplos que quizá nos arrojen un poquito de luz, ¿no? La reflexión. Si estamos dando un servicio a un cliente, ¿cómo podemos entender el riesgo de indisponibilidad o disponibilidad que damos en este servicio sin analizar previamente toda la acción comercial y toda esta provisión de este servicio? Hay normas específicas en este caso, como puede ser la ISO 20000, pero realmente ¿cuándo empieza la prestación del servicio? ¿Cuándo empiezo a analizar la disponibilidad del servicio? Básicamente podríamos decirlo incluso que cuando definimos el servicio en el catálogo, ¿no? Pero cuando lo vendo, cuando lo provisiono, ya estoy influyendo directamente en cómo voy a prestar ese servicio. Y a partir de ahí, esa disponibilidad, tenemos que ser capaces de estar en contacto, aquellos que prestan el servicio, con la gente de comercial, con la gente de provisión, con la gente de marketing, para poder analizar este riesgo. Lo mismo nos pasaría con la seguridad de la información, estaríamos hablando de la famosa 27001, ¿no? La seguridad de la información la marca negocio, es decir, si en función de la información que yo voy a tratar, diré a aquellas personas, a aquellos departamentos de mi empresa que van a solventar este riesgo, a hacer un plan de mitigación o de contingencia, qué tipo de
controles hay que establecer en función de la política que yo defino. Tan bobo como empezar a decir que esto empieza, que tengo que hablar con la gente de desarrollo informático para decir cómo tiene que tratar la información. Pensemos en temas, ya que estamos hablando de desarrollo informático, en temas de fraude, que podría estar ligado también a temas de compliance. No deberíamos, eso se debía tener en cuenta desde el propio análisis de necesidades del cliente, análisis internos, para determinar cuáles son los controles a posteriori del riesgo y, como decía bien Alberto, cómo voy a mejorar y cómo los voy a seguir con un PDCA del riesgo. Y por último, que algo cada vez está más en las organizaciones, en el área de recursos humanos. Tenemos riesgos en el área de recursos humanos. Si queremos satisfacer las necesidades de nuestros clientes, si queremos completar aquellos proyectos estratégicos, objetivos estratégicos de la empresa, tenemos que contar con las personas adecuadas. Tenemos esas personas, ¿qué riesgos tenemos por no contarlos? ¿En qué áreas no están? Efectivamente, sí tenemos que hacer ese análisis de riesgos que están ligados directamente a la estrategia del despliegue, pues imaginar la cantidad de relaciones que podemos establecer con las diferentes áreas de la empresa. Es decir, no solamente tenemos esos riesgos que son financieros y que son legales, y que son quizá de un carácter más defensivo, de protección de la empresa, sino que tenemos unos riesgos que van enfocados a la propia gestión de la empresa y a la propia satisfacción de los servicios y productos que se presta a nuestros clientes y partes interesadas. Luego, en este momento, lo que podríamos colegir es que los riesgos se tienen que convertir en una gestión global, de tal forma que toda la empresa, todos los procesos, todos los recursos y activos de la empresa están involucrados en la gestión de riesgos de la empresa y, por tanto, tenemos que hacer una gestión global de la misma. ¿Cómo los integramos? Pues cuando hacemos un análisis de riesgo, lo primero es ¿por qué hago este análisis, ¿no? Si hablábamos de financieros y legales, porque nos protege ante posibles situaciones. Y básicamente tendrían que estar ligados a los objetivos de la empresa, de tal forma que a partir de una planificación estratégica de la empresa, que esa probablemente sería el primer riesgo, el no tener una planificación estratégica, nosotros deberíamos ser capaces de establecer cómo voy a dar respuesta a esa planificación estratégica, cómo voy a integrar todos mis procesos clave y de soporte en un mapa de proceso como el que vemos ahí de ejemplo en la transparencia, y a partir de ahí cómo voy a hacer el control y la gestión de los riesgos. Porque los riesgos, mencionaba antes Alberto en su análisis, ¿cómo los trato? En muchas ocasiones, en la famosa matriz de apetito al riesgo, diré, sé que existe el riesgo, pero no me compensa tratarlo. Muy bien. En otras lo traspasaré a una compañía de seguros, este riesgo se lo paso a una compañía de seguros. Pero la mayor parte de las veces lo que queremos es reducirlo, que estaríamos hablando de mitigación, y en otras veces haríamos planes de contingencia. ¿Qué significa mitigación y contingencia? Pues básicamente meter controles. ¿Dónde ponemos los controles? Pues los controles los tengo que poner en el día a día de la empresa, en cómo trabajamos. ¿Cómo trabajamos? En aquellos, como hemos dicho, en nuestros procesos. Y esos procesos vienen de la estrategia. Entonces, si no hacemos esta gestión y no integramos estos controles dentro de nuestro quehacer diario, de nuestra forma de trabajar, difícilmente vamos a poder tener un control de riesgo y mucho menos gestionarlo de forma integral. Como parte también de mi ponencia estábamos hablando de compliance. El compliance, básicamente podríamos decir que es el cumplimiento de las obligaciones jurídicas que vinculan a una empresa. Muchas empresas durante muchos años han tenido también su modelo de governance, que eran, digamos, un poco autoimpuesto por parte de las empresas y en las que sí que cogían normas o sí que cogían referentes, pero el compliance, digamos, que da un paso más y esas empresas que tenían el governance, pues tenían un camino ya andado. El governance aparece, aunque luego hay un reglamento en el 2015, en el 2014, que es de obligado cumplimiento, a todas. Esto no vale, es que esto me aplica, no me aplica, no. Esto es obligado cumplimiento a todas las empresas, independientemente del tamaño, independientemente a lo que se dediquen, ¿no? Eso sí, hay ley. Y como hay ley, podemos incurrir en una responsabilidad penal. Para evitarlo o reducir esta condena, que suene duro, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que implementar un procedimiento de compliance eficaz.
volvemos otra vez al concepto de procedimiento. Es decir, básicamente este procedimiento, puesto que estoy hablando de riesgos, en este caso penales, lo que nos vamos a traducir o lo vamos a llevar es a un tema de controles. ¿Dónde los vamos a implantar? Pues vuelve a aparecer mi forma de trabajar, mi mapa de procesos. Es decir, toda esa gestión global que estamos haciendo del riesgo está íntimamente ligada a un plan estratégico, a cómo voy a satisfacer las necesidades de mis clientes y, por supuesto, obtener un rendimiento en mi empresa. Visto así la situación, aparece la nueva norma ISO 9001-2015 y la pregunta es, bueno, y con todo esto que estábamos haciendo, hacia dónde va el mercado, dónde están las empresas controlando los riesgos de forma global, ¿cómo encaja la 9001? Pues permitidnos que os digamos que encaja como anillo al dedo. Es perfecto. Lo ha mencionado antes Alberto, pero la 9001 da un giro para nosotros espectacular, muy positivo, y se involucra directamente en todo lo que solicita a las empresas, es que la gestión, satisfacción del cliente. Por lo dicho anteriormente, todos los riesgos que nosotros analizamos, no los defensivos, sino aquellos que nos llevan a analizar la prestación de nuestros servicios, van siempre asociados a la estrategia y al negocio. En el contexto de la organización, la 9001, que la ha mencionado antes Alberto, voy a remarcar solo con algunos puntos suspensivos, y algunos, si tiene la norma encima de la mesa, pues verá que no lo he puesto todo y he quitado algunas cosas simplemente para remarcar lo más importante. Como mencionábamos antes, debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica y que afectan a su capacidad para lograr resultados previstos. Esto es fundamental. Cualquier empresa tiene unos objetivos y tiene unos resultados previstos, que normalmente lo que hace es reflejarlos en su estrategia, o cuando no, al menos en sus presupuestos. Ahora bien, la organización debe determinar las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión. Cuando hablamos de riesgos, pues no solamente estaremos hablando de los riesgos que tenemos con la parte interna, sino riesgos que tenemos con clientes, riesgos que tenemos con proveedores, riesgos que tenemos con partners, riesgos de relación con todas las partes interesadas que antes estupendamente mencionaba Alberto, ¿de acuerdo? Y ya para finalizar, ¿cómo nos dice la norma 1001 qué acciones que tenemos para abordar los riesgos y oportunidades? Porque en el fondo, como mencionábamos antes, el análisis de un riesgo me puede dar una oportunidad o me puede dar una oportunidad, y la norma lo englobe. Como vemos ahí, dice que al planificar mi sistema de gestión de calidad, digamos sistema de gestión de la empresa, la organización debe considerar las cuestiones referidas a los puntos anteriores, es decir, a toda aquella parte del contexto que hemos visto en la transparencia anterior, para asegurar que el sistema de gestión pueda lograr sus resultados, para aumentar los efectos deseables y prevenir o reducir efectos no deseables, es decir, tratamiento del riesgo, ¿vale? Asegurar aquello que quiero obtener, reducir lo que considero que es no deseable y prevenir, reducir o aumentar, lo que considero oportuno. Las organizaciones deben planificar las acciones para abordar estos riesgos, fenomenal. ¿Y qué nos dice? La organización debe planificar la manera de integrar e implementar las acciones en sus procesos. Volvemos otra vez al mapa de procesos, que no es más que un reflejo de lo que la empresa ha decidido cómo organizarse en función de su estrategia para dar cumplida satisfacción a las partes interesadas, a sus clientes y, lógicamente, a sus empleados. Y así, por último, deciros que, desde nuestro punto de vista, la nueva ISO consolida la gestión global de riesgos. Entonces, ¿qué hacer en esta situación? Pues depende de donde estemos. Si nosotros gestiona globalmente los riesgos, digamos que la 9001 lo que hace es le aporta mejoras y buenas prácticas para seguir mejorando la gestión. Si estamos en ese camino o estamos empezando, lo que nos dice la 9001 es, primero, refrendarnos, que eso siempre nos viene bien, ¿verdad? Que estamos en el buen camino, que estamos bien, que habíamos acertado y que estamos haciendo las cosas como debemos.
Y segundo, nos aporta nuevos enfoques, nuevas perspectivas que van a ser muy útiles para seguir en esta gestión global de los riesgos. Y por último, si no lo hacemos, pues es una magnífica oportunidad para que si estamos certificados o nos vayamos a certificar la nueva 9001, aprovechemos esta nueva visión que nos aporta la 9001 para consolidar la gestión global de riesgos. Y por mí, nada más. Doy el paso ahora a Óscar. Vuelvo a hacer, mientras se pone Óscar, el anuncio de que vayáis preparando preguntas para el descanso que será después de que termine Óscar su ponencia. Haremos un descanso de 3 minutos y recibiremos vuestras preguntas y las contestaremos. Adelante. Bueno, muy bien. Yo soy el último y espero contaros cosas tan interesantes como las que os han comentado mis compañeros de mesa. A mí me gustaría trasladaros la problemática de gestionar bien tu organización, teniendo en cuenta de que puedes tener diferentes sistemas que son los que tienes que integrar para manejar bien tu negocio y manejar bien tu organización, y en el fondo, bueno, los que tienen que ganar dinero que lo ganen y los que tienen que gestionar presupuestos, pues que lo gestionen. Desde una perspectiva distinta. Como antes comentaba muy bien Alberto, ha aparecido un punto en la nueva norma que habla del liderazgo. Es decir, no solo sirve dirigir, sino que hay que liderar, y hay que liderar la organización. Y sobre todo, hay que liderarlo con una experiencia positiva. Y aquí ya nos vamos a encontrar con un equipo humano de empresa, organizativo, que va a tener que cambiar su filosofía. Yo he vivido desde el año 92, año olímpico, la evolución de la norma. Y resulta que ha habido saltos cualitativos, pero quizás no tan grandes como los que han existido con la publicación de la nueva. Ya no es solo una revisión, es un cambio importante en filosofía de gestión. Es decir, no se trata de trabajar para el sistema, se trata que el sistema trabaje para la organización. Y eso supone que hay que hacerlo inteligente. Y para hacerlo inteligente hay que hacerlo crecer, hay que hacerle madurar, y cada uno que forma parte de la organización tiene que hacer que el sistema sea suyo. Pero no porque vaya a certificarse con una norma, sino porque realmente el sistema es su sistema de gestión de empresa y el que le sirve todos los días. Entonces, ¿por qué en este caso yo voy a ir desde la parte de experiencia de la gestión? Estamos, en los últimos meses, años, estamos escuchando el famoso UX, ¿no? User Experience, la experiencia del cliente. Tenemos que hacer cosas para que nuestros clientes sepan que todos nuestros procesos y formas de trabajo están orientadas hacia ellos. Claro, la preocupación es cómo montamos un sistema que realmente haga que nuestro equipo humano, ya sea equipo directivo, ya sean mandos o ya sean personas que están en la operativa del día a día, les genere una experiencia positiva el hacer una transición de este nivel, como bien comentaba Alberto, y que aquellas personas, y estoy hablando de personas que tienen unos perfiles de comportamientos determinados y están acostumbrados a manejar un sistema de una manera, realmente evolucionen tal y como la norma nos está pidiendo. Con una filosofía clara, las organizaciones no hacen esto o no gestionan las cosas para ganar dinero, para cumplir con la norma, lo hacen por su propia naturaleza. Lo que pasa es que esto refrenda en un elevado valor todo lo que hacen. Bueno, desde ese planteamiento, aquí hay tres puntos iniciales, ese equipo directivo, esos mandos y esos equipos áreas, en el cual lo que hay que hacer es un diagnóstico de cómo está esto. No se gestiona una transición exactamente igual en una empresa familiar, en la que estamos con una generación segunda o tercera, que en un área de negocio que pertenece a una gran compañía, o una gran compañía que es una filial de una multinacional, o un área determinada
que tiene diferentes zonas suprarregional en la cual actúa. Las culturas son distintas, los hábitos son distintos y las formas en las que van a actuar posteriormente son distintos. Con lo cual lo que nosotros planteamos es hacer un diagnóstico inicial de esto, porque lo que tenemos que hacer es gestionar un cambio. A partir de ahí, bien, entramos en la parte que nos han comentado Alberto y Jaime. Tenemos que empezar a interpretar cuál es el marco en el cual nuestra organización no solo se está moviendo o se ha movido en el pasado, sino cómo vamos a adaptar la organización para que siga funcionando en el futuro y competitivamente sea capaz de seguir siendo sostenible en el tiempo. Y aquí coincide exactamente lo que nos está pidiendo la norma con lo que nos pide el negocio. Y es, ¿qué está pasando en mi entorno, ese contexto? ¿Qué está pasando con todos aquellos que se relacionan conmigo y que estamos hablando de partes interesadas, pero no desde el punto de vista de que qué requisitos me están pidiendo ellos? ¿Qué necesidades tienen y qué expectativas tienen en la organización? Que no es lo mismo trabajar en el mundo de los requisitos que en el mundo de las necesidades. Esto nos obliga mucho más. Con un matiz importante. No nos quedemos exclusivamente en tratar las partes interesadas de la empresa, porque cada área de la empresa también hay que identificar cuáles son sus partes interesadas. Aquí podríamos entrar en los famosos problemas que tenemos y que siempre hablan las organizaciones sobre es que lo que falla es la comunicación interna, es que no hay coordinación entre departamentos, es que tenemos problemas de ir todos hacia el mismo objetivo y tenemos nuestros reinos de taifas. Bueno, pues aquí hay algo que es muy importante y es cómo cada área de la organización tiene identificados sus propios grupos de interés, internos y externos, y cómo realmente esto se tiene en cuenta a la hora de yo comprender lo que tengo que planificar posteriormente. Todo ello, ¿qué es lo que me va a hacer? Luchar por unos objetivos comunes, como muy bien comentaba antes Alberto. Pero hay que contemplar, no solo como organización, para poderlo desplegar en las formas de trabajo, sino, como bien comentaba Jaime, como cada una de las áreas operativas de la organización, debo de hacer el mismo ejercicio de reflexión, porque cada área de la organización luego tiene sus propias sistemáticas de ese despliegue. La siguiente pata, claro, lo que estamos haciendo es gestionar un cambio. Luego necesitamos algo que garantice que si yo voy a modificar actividades de la empresa o de mi organización, el resultado que va a venir a posteriori es mejor que el que tenía antes, porque si no directamente no lo cambio. Y si no cuento con esa sistemática, que desde el principio, con todo este punto de partida, me va a garantizar que esa transición y ese gap se va a cumplir, pues estoy asumiendo un riesgo muy elevado, y es que estoy haciendo lo mismo de siempre y seguramente obtendré el resultado de siempre, pero no el que yo estoy queriendo, o como dirección, o como mando, o como persona, a la hora de desarrollar mi actividad y mi desempeño. Y la norma ya nos pide que evaluemos el desempeño de los líderes. Siguiente paso ya es, bueno, todo esto que he definido, bueno, claramente, ahora hay que desplegarlo y seguirlo. Y para ello en muchos puntos nos está diciendo cómo comprendo que esto se está desarrollando, cómo evalúo el desempeño de mi sistema, cómo estoy comprendiendo que si he identificado riesgos, esto los estoy tratando de la manera que corresponda y no entraré. Y claramente, si yo he trabajado ese marco estratégico, debo de tener sistemáticas que me permitan interpretar si estoy consiguiendo los objetivos o no. Y aquí estamos hablando ya de no solo indicadores, sino indicadores de si lo que yo estoy haciendo está dando los resultados apetecibles y si lo que yo estoy haciendo hay algún punto intermedio en el cual, si no sale bien, tengo capacidad de interpretarlo, modificarlo y hacer que el resultado sea positivo. Y aquí hablamos ya de indicadores puros y duros del rendimiento de cómo hacemos las cosas. La consecuencia final es, bueno, lo interpreto, lo mejoro, lo evalúo, lo llevo contra mis objetivos, lo llevo contra todo ese marco. Todo esto, claro, orientado a lo que es aquellos que están dirigiendo la organización, es fundamental. ¿Esto qué supone? Pues como veis aquí, habrá que hacer un diagnóstico de cómo está funcionando, qué capacidades tiene, qué competencias tienen las personas para asumir cuál es esta nueva filosofía. Y con todo ello,
Ahí podemos entrar en herramientas que existen para comprender ese contexto organizativo, en herramientas para hacer el diagnóstico interno, en ver las partes interesadas, todo lo que os he estado comentando, con una cuestión muy importante, que nuestras formas de trabajo y procesos hay que garantizar que no se paran, y que si se paran, los recuperamos muy pronto para poder ser capaces de mantener un nivel de actividad que es el que la organización necesita. Y esto son aquellos aspectos que nos están hablando estos sistemas o de seguridad de la información o de continuidad del negocio o, en los casos de departamentos de TI, de los propios sistemas de gestión cliente-proveedor del área con la empresa. Nosotros nos gusta entender una cosa, y es que, como veis aquí en este diagrama, esto está basado en filosofía del MIT, del Massachusetts Institute, en el cual veis que hay dos ejes. Yo puedo tener mucha intensidad de transformar mi organización y mi gestión, y puedo tener mucha intensidad para asociar a esta transformación los aspectos de tecnologías, que en este caso aparecen como digital, que van asociados a mi gestión. Y veis que tenemos 4 cuadrantes. Si yo estoy empezando en que mi gestión esté totalmente alineada con el negocio, porque todos hacemos cosas aunque no estén los procesos explicitados, yo empiezo a trabajar mi sistema de gestión y estoy empezando a trabajar de forma alineada lo que es mi tecnología asociada a este sistema de gestión, estaría en la parte de beginners. Ahora, sabemos de muchas organizaciones que lo que les gusta es, por moda, tener la mejor tecnología, con los gastos y costes que esto supone. Sin embargo, el aprovechamiento que hacen de esta tecnología asociada a sus procesos y a su gestión es muy baja. Y es ese cuadradito naranja en el que está muy bien tener esas grandes tecnologías, pero desaprovechadas respecto a las formas de trabajo. Si nos vamos a la parte de abajo es, bien, yo he ido evolucionando mi sistema de gestión, pero he tenido mucho miedo de cómo abordar el traslado de esta gestión sobre soportes tecnológicos que me garanticen que va a estar bajo mi control y gobierno, y además voy a hacer un uso de esos recursos al máximo nivel. El estado mejor sería el Digirati, en el cual estoy haciendo un excelente aprovechamiento de mi gestión con lo que serían mis tecnologías. Para nosotros es fundamental tener esto claro, y es, con el diagnóstico que vamos a hacer, o que tiene que hacer la organización con sus equipos, es cómo estoy en este momento en 3 ejes, y estos 3 ejes es dónde quiero llevar a mi organización conforme a su contexto y su marco de actividades y sus servicios o productos, asociado a cómo estoy desarrollando mis actividades, cómo esto está desarrollado conforme a la cultura y a las personas que están participando en esas formas de hacer, y cómo toda la tecnología asociada a lo que es mi actividad está en el mismo nivel. Si yo esto lo desarrollara en el nivel ideal, en esa visión organizativa en ambos ejes, llegaría a una estructura cuyo gap de mi sistema de gestión 9001, 2008 a 2015 me tendría que llevar ahí, pero de forma integrada, con los 3 ejes a la vez. Es decir, yo debo de manejar esa estructura de recursos, TI o de personas, esos procesos y esa cultura al mismo nivel para llevarlo a los resultados del negocio. En el fondo, lo que estoy planteando es alinear estas 3 dimensiones dentro del propio esquema, porque lo que busco es que mi organización sea sostenible, a pesar de todos los cambios y toda la transición que ha habido en los últimos años, que claramente los objetivos, como bien decía Alberto, se sigan manteniendo, que es la satisfacción de mis clientes y otras partes interesadas, y el cumplimiento de todos esos requisitos. Para ello, lo que tengo que integrar es cómo mi diagnóstico inicial me permite comprender cuál es el escenario que voy a abordar, con qué cultura y qué cambios deben de existir en ellos, cuál es ese marco estratégico que me pide el 6162 para luego ejecutar todas las actividades y qué metodologías voy a seguir. En el fondo, lo que estamos buscando es integrar cualquier sistema de gestión, y aquí os pongo una transparencia que recoge todo lo que es 20.000, 27.001, 22.301 y lo que es 9.001, todo de una manera integrada sobre lo que es
esta filosofía de gestión de procesos.